Las 7:45. Ayer platicamos de lo que pasó a partir del 1 de enero, primer minuto de enero, en la Ciudad de México, que tiene que ver con las bolsas de plástico. Hablábamos con la autoridad. Vamos a platicar ahora con los industriales. Tenemos que escuchar, es nuestra obligación, escuchar la voz de los industriales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es la perspectiva que tienen? El impacto que va a tener esto, obviamente, para el tema económico. Y ¿se hizo bien? ¿Se hizo mal? Vamos a estar al tanto de ello. Está en línea telefónica Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC. La pregunta sería, pues, la obligada: ¿qué postura se tiene sobre esto? ¿Qué postura tiene la ANIPAC sobre lo que ocurrió a partir del primer minuto del pasado 1 de enero? Lo saludo, le doy la bienvenida y le deseo un extraordinario año. Aldimir, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Igualmente, muchas felicidades, con los mejores deseos de éxito y de salud y de logros para este año que iniciamos. ¿Cómo vemos en la ANIPAC esta ley? Pues, ¿cómo ves una ley que no tiene reglamento? Apenas está por salir, salió hace unos instantes prácticamente el reglamento el viernes por la tarde, 2 días después de iniciar la ley. Entonces tenemos una ley, primero, no técnica, además de no ser incluyente y pues poco profesional. Estamos apenas definiendo los detalles del reglamento de esta ley ya establecida en la Ciudad de México. ¿El espíritu va en sentido correcto? ¿La manera no es la adecuada? No, por supuesto que creemos que no es adecuada por varias razones. Primero, porque hablamos de que prohibimos inicialmente todas las bolsas. El alcance no se midió. Las bolsas incluye las bolsas donde compras de alimento a granel, y una bolsa de plasma, insisto, es una bolsa de sangre es una bolsa, y en esencia todo está prohibido. Y hoy pues conviene más traer en tu cajuela una AK-47 que dar una bolsa de plástico, porque la multa por dar la bolsa de plástico es más de $8,800. Hablamos de 168,000 pesos, y eso me parece absurdo, sobre todo cuando la Ciudad de México no se encuentra, primero, con una infraestructura para darle seguimiento al cumplimiento de esta ley. En consecuencia se presta para corrupción. Segundo, pues si yo le pongo una etiqueta a mi bolsa que es compostable o biodegradable, pues ya salió el problema, porque no hay nadie que verifique realmente que la bolsa cumple con ciertas especificaciones. Es decir, no tenemos además una norma para bolsas divulgada, estudiada y anunciada. Y por último, pues además de todo, pues quiero ver qué va a pasar con el manejo de residuos, porque, insisto, los alcances no se midieron de manera adecuada. Uh-huh. Promulgamos mucho en migrar a una economía circular, dejar esta economía lineal en la cual estamos inmersos. Y en economía circular hablamos de 5 R's, hablamos de reciclar, por supuesto, que no es lo único que hay que hacer. Hay que reducir, hay que reusar, hay que rediseñar muchos productos que hoy tenemos, y además tenemos que repensar. En ningún punto se habla de prohibir. Lo que buscamos es la regulación, no la prohibición. En cualquier ámbito de la vida, cuando tú prohíbes, lo único que haces es alejarte de la mesa de negociación. Entonces, bajo este esquema estamos, imagínate. Estamos platicando con el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC, el ingeniero Aldimir Torres Arenas. Ingeniero, el tema de utilizar otros medios de transporte del producto que estamos adquiriendo en algún centro comercial. He visto mucho de estas bolsas que son como de tela, pero que no son de tela, sino que también tienen ahí un componente de plástico. Algún día alguien especializado en este tema me decía, se gasta más agua y se contamina más haciendo esas bolsas que utilizando las de plástico. ¿Esto es cierto? Primero, déjame ponerte en contexto que es importante. Según el estudio que realizó la doctora Eletia Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco, que es la autoridad nacional que más ha estudiado los residuos en el país, una bolsa compostable tiene el mismo impacto en el océano que una bolsa derivada del petróleo. Primer punto. Segundo punto, el reporte de la ONU 2019, que fue difundido por el Wall Street Journal, menciona que el más del 90% de las contaminaciones que llegan a los mares están principalmente distribuidos en 15 países. En la lista no está México.
México no es un país contaminante de mares. No, en México tenemos la planta más grande del mundo. Es lo que le iba a decir, la de PetStar, ¿no? Que tenemos se hace que regresa al consumo humano además, también. Además tenemos la planta más eficiente de reciclaje de polietileno y polipropileno de América Latina. Eso por un lado. Por otro, pues no te dan bolsas de plástico, te dan la bolsa ecológica de tela. También es bolsa de plástico, nada más ya no es una bolsa de polietileno, ahora es una bolsa de polipropileno. O sea, ni siquiera entendemos las cosas. Y por último, tú pides una bolsa en el pan o en el súper de papel en lugar de una bolsa de plástico, tienes toda la razón. Una bolsa de papel requiere 10 veces más agua para fabricar una bolsa de papel respecto a una bolsa de plástico. El mayor problema siguiente que enfrentaremos en el mundo es el agua. Segundo, una bolsa de papel requiere casi 7.5 veces más energía para fabricarse respecto a una bolsa de plástico. Requiere más del 6% de energía para transportarse respecto a una bolsa de plástico. Y una bolsa de papel sí es de un solo uso, mientras una bolsa de plástico cuando menos la usábamos para la basura. Yo luego la utilizaba en mi casa para la basura, por ejemplo, o para separar... Sí, cuando menos. Y en mi caso, de eso me guardo mis canales de club, llevo como 120 usos hasta ahorita en la misma bolsa. Entonces, hay un eslogan que me encantó, que replicamos en México, que lo vi en Alemania, que decía, no me ataques, decía la bolsa, úsame responsablemente. Y yo te pongo el ejemplo que insisto mucho en estos días, del popote en la nariz de la tortuga o de la bolsa en el cuello de la foca. ¿De quién es responsabilidad? ¿De la persona que lo tiró irresponsablemente por la ventanilla del auto que llegó a la alcantarilla, al bosque, al río y consecuentemente al mar? ¿O de la persona que no lo gestionó para recopilarlo adecuadamente? ¿O la persona que lo fabricó? Y la respuesta es muy simple, de los tres. De los tres, Entonces, en consecuencia, pues trabajemos los tres coordinadamente, sociedad, gobierno e industria. Y cuando tú prohíbes, lo único que haces es pararte de la mesa. Sí. Es lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Ingeniero, eso es una batalla. Yo recuerdo el último tramo. Estamos platicando con el ingeniero Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Plástico. Una campaña durísima de parte de la Semarnat en el cierre del gobierno anterior del presidente o del expresidente Enrique Peña Nieto. Fuerte campaña contra el plástico. Es una batalla que ustedes la tienen muy contracorriente. Ustedes en México y en el mundo. El plástico se ha tornado como en el villano favorito, ¿no? Sí, hoy es políticamente correcto hablar mal del plástico y entendemos que hay un problema, evidentemente. No es un problema de la Ciudad de México, no es un problema de Naucalpan o de Los Cabos, es un problema del mundo. Y tenemos que entender que evidentemente hemos sido muy irresponsables todos. Y tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras culturas, nuestras formas de trabajar y de producir. Hoy vas al súper, como no hay norma de bolsa y cada vez la tienda de autoservicio requería la bolsa más delgada y más barata, pero requerías 3 bolsas para llevarte un litro de leche, porque no resistía. Entonces todos hemos sido corresponsables. La industria tiene su parte, por supuesto, pero no es el único responsable. También la autoridad y, por supuesto, la sociedad. Entonces, insisto, tenemos que trabajar coordinadamente. ¿Es una lucha perdida? No es una lucha perdida. En la tarde me entrevistaba a un colega tuyo de ayer y me preguntaba que por qué digo que es un populismo barato. No, yo no digo que es un populismo barato, es un populismo muy caro el que estamos pagando. Claro. Y la verdad es que eso además no contribuye a mejorar los océanos y sus contaminantes. Yo te pregunto una cosa, en México lo que más predomina en la recuperación de residuos es la pepena. Tenemos una situación grave socialmente en la pepena, y en la pepena hay muchos niños trabajando. Ya al quitar las bolsas de aquí, ¿vamos a mejorar eso? ¿Va a desaparecer eso? ¿Va a mejorar la contaminación quitando esto? La respuesta es muy simple, no. Claro. Entonces creo que tenemos que buscar otros caminos. Ingeniero, ¿qué significa, por último, que cada estado, que cada localidad tenga una ley? Que esto no se vea de manera nacional, general, con una ley que sea un paraguas total, porque lo que pasa en la Miguel Hidalgo no es igual a Naucalpan, o en Azcapotzalco y Atizapán, y luego hay contaminación de ideologías o de terminologías. ¿Qué pasa con esto también? Bueno, primero, esta es una ley, la que entró en vigor el día de ayer, hace unos días, hace 4 días, perdón,
la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. Y tenemos un problema que en Naucalpan no te dan bolsas porque están prohibidas, y no están prohibidas, es únicamente en la Ciudad de México. Entonces tenemos estados que están prohibidos y la gente va al estado vecino a hacer sus compras porque tienen las bolsas y porque además las requieren para la basura. Entonces bien lo dices, tenemos un desastre de legislación. Hay estados que legislan muy diferente a otros. Tenemos más de 180 iniciativas de ley, imagínate. Uf. Entonces tenemos que trabajar ordenadamente, coordinadamente y corresponsablemente en una ley federal, y en eso estamos trabajando. Pues veremos qué es lo que ocurre, ingeniero. Gracias, siempre un privilegio poder platicar. Le deseamos un extraordinario 2020, mucha salud, prosperidad, y permítanos mantenernos en contacto con usted. Seguramente habrá mucho debate y generar mucha información, que la gente esté informada y que ya cada quien tome sus decisiones. Gracias, extraordinario fin de semana. Y felicidades a todo el auditorio. Muchas gracias. Hasta pronto, Aldimir Torres Arenas. Gracias, presidente. Cintia, antes de la pausa comercial, el 8, la normalidad, ¿verdad? Así es, ya el miércoles 8 de enero, pues ya regresan a clases pues los 25.4 millones de estudiantes de educación básica, y también pues mencionar que de acuerdo con el calendario escolar 2019-2020, el periodo vacacional pues fue del viernes 20 de diciembre, que concluye también el martes 7 de enero. ¿Cuántos dices? ¿Millones? 25.4 millones de estudiantes de educación básica y también 2.1 millones de maestros de preescolar, primaria y secundaria. Gracias.